veremos dos ejemplos de función de distribución y uno de cálculo de probabilidad en base a función de distribución, PI en base a FI. Bueno, ahora estábamos nosotros anteriormente calculando lo que viene siendo la función, de probabilidad. Estábamos calculando las probabilidades de que pudiera ocurrir cierto evento específico dentro de un fenómeno o un conjunto de fenómenos. Ahora, lo que nos pide este cuestionamiento es la función de la distribución. ¿Y qué es la función de la distribución? De una variable aleatoria discreta. Aquí dice la definición que una función de la distribución sea x una variable que toma un valor de x1, x2, xn, o sea, una variable discreta. Llamaremos a la función de distribución la función de x que está definida por la probabilidad del valor de x menos e igual a x. O sea, el valor que tome x, desde lo que viene siendo el valor que toma, hasta la x inicial. O sea, va a ser un intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Siendo la probabilidad de x menor o igual a xy. ¿Sí? O sea, aquí es xy y va a ir variando. Entonces, aquí sería igual a la probabilidad de x cuando x es igual a 1, más x cuando la probabilidad de x es igual a 2, más x cuando x es igual a 3, hasta px es igual a nx. Vamos a hacer un ejemplo. Este es un ejemplo nuevamente del dado, pero ahora nos piden la función de la distribución para cuando f es 3, bueno, o xy es igual a 3, que de cierta manera se simboliza bajo este ejemplo. La función cuando xy es 3, la probabilidad de x menos, igual y menos a 3, ¿sí? Siempre que les digan la función de la distribución incluye el 3 menos igual a x. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a calcular, a localizar en el árbol, en el diagrama de árbol, vamos a localizar el valor que me está dando la función de distribución, es diferente. Esta es función de distribución. Y vamos a sumar las probabilidades que nos da desde 3 hasta 1. Y en este caso, empezamos a sustituir. Si es sencillo, pudiéramos sumarlo aquí directamente, pero hay que hacer todo este procedimiento. Tenemos que ver la probabilidad cuando x es igual a 1, más la probabilidad cuando x es igual a 2, más cuando la probabilidad de x es igual a 3. Eso es lo que nos está diciendo esta fórmula aquí. Si fuera la función 4, pues tendría que sumarlo hasta el 4. Si fuera 5, hasta el 5. Si fuera 6, todas hasta el 6. Del 4 para atrás. Entonces, f de 3 sería la suma de un sexto, que tenemos aquí. Ah, no, este es x1, sería este de aquí arriba. Más x2, que sería este otro, y x3, que sería este otro. Entonces, mi resultado de la función de distribución de x igual a 3 sería 0.5. O sea, la mitad de los sucesos que pudieran ocurrir, 0.5, tienen una probabilidad de una función de distribución de 3. Ahora les pido que ustedes hagan el ejemplo para la función de distribución de 5 y que me hagan la función de distribución también para cuando vale x2. Bueno, continuamos con el tema de función de distribución. Ahora vamos a calcular la función de distribución para el caso de las dos monedas. Al momento de lanzar yo las dos monedas, vamos a ver qué función de distribución nos piden. Aquí nuevamente ejemplifican de que x es el número de caras obtenidas
al momento de aventar dos monedas. Aquí tenemos la moneda 1 y aquí tenemos el proceso de la moneda 2. Entonces, cara cruz, cara cruz, cara cruz. Entonces ya tenemos lo que viene siendo XY cuando vale 2, cuando vale 1, que acuérdense que hay que sumar estas dos probabilidades, y cuando vale 0. Una vez teniendo el diagrama de árbol como primer paso, si mal no recuerdan, nos pasamos a la función de probabilidad. Esta es función de probabilidad, que es lo que generalmente hacíamos, que nos preguntaban cuál era la probabilidad de que saliera 1, 2 o 0. Y pues nosotros aquí en este cuadro ya lo veíamos. Habíamos calculado únicamente estas dos columnas. Y cuando es 0, nosotros ya teníamos que es 0.25, que era un cuarto. Esta parte de aquí, un medio por un medio, un cuarto. Para 1 sería un cuarto y un cuarto. Sería un medio, ¿sí? Que es 0.5. Y para 2, al revés, para 2 sería por nuevamente tendríamos un cuarto. Para 1, para 2 y para 0. Ahora, nos están preguntando o se quiere saber lo que viene siendo la función de distribución. La función de distribución está dada, es como hacíamos nosotros la frecuencia acumulada, si mal no recuerdan, ¿sí? Y tiene la misma simbología, la F mayúscula. Como no tenemos una probabilidad anterior, es la suma directa de lo que viene siendo PI. El próximo se suma más me da otro. Y ya tendríamos 0.75. Y más nos daría nuestra función de distribución final. Entonces, nos tendría que dar la unidad. Y si se fijan, las probabilidades también nos da la unidad. Entonces, ya aquí tendríamos completo nuestro cuadro con probabilidades, con la función de probabilidad y con la función de distribución para cada caso de XY. ¿Y qué nos dice? Función de la probabilidad, función de distribución, que esas son las dos cosas que nos estaban pidiendo, ya lo tenemos. Y como tercer paso nos están pidiendo calcular estas tres probabilidades, que no está tan complicado, ¿verdad? Ya cuando X es igual a 2, pues aquí lo identificamos. X es igual a 2, pero nos están pidiendo probabilidad, no función de distribución. Está mezclado, están viendo probabilidades y funciones. Entonces, si yo busco la probabilidad de X es igual a 2, pues es directamente este valor. De hecho, lo voy a poner con otro color. Lo voy a poner con rojo. Porque aquí me están pidiendo la función de la probabilidad de 0.25. Por eso es medio por medio, un cuarto, son 25. Ahora, la probabilidad de 1. Pues aquí la probabilidad de 1, aquí es 0.5. Ahora, sería, aquí realmente tendríamos, pues 1.5 es un medio por un medio, más un medio por un medio, para que nos dé la probabilidad de 0.5. ¿Sí? Aquí tenemos los dos valores. Y para que X sea 0, pues es prácticamente lo que estamos haciendo es desarrollarlo del árbol. Esto es lo que nos está pidiendo, desarrollarlo del árbol. Ok, perfecto. Entonces, cuando les pidan la probabilidad, la función de probabilidad y la función de distribución, tendrán que desarrollar como segundo paso este cuadro que vemos aquí. Bueno, en este ejemplo nos están pidiendo calcular lo que viene siendo la función de probabilidad, pero teniendo o en base a la función de distribución. De cierta manera se va a calcular de manera inversa. Aquí nos están dando FI, ¿sí? Nos están dando FI y nosotros conocemos los valores que tiene XY, o sea, la variable discreta.
Entonces, la fórmula para calcular las probabilidades en base a lo que viene siendo la función de distribución dice que P de I es igual a la función I cuando X es igual a I, ¿sí? Menos X es igual a I menos 1. De cierta manera, sustituyendo en esta fórmula, pudiéramos calcular cada uno de los PIs, tomando en cuenta de que la suma nos tiene que dar 1. Entonces, si nosotros, al calcular cuando X y es igual a 4, ¿sí? La probabilidad, vamos a buscar la probabilidad de X es igual a 4. Entonces nosotros tendríamos FI que es igual a 4. ¿Cuál es la probabilidad de que X es igual a 4? La función de que X es igual a 4. Aquí nuestra función de X igual a 4 sería 1. Y aquí lo tenemos. Ahora, menos la función de X es igual a 3. Aquí tenemos esta y sería 0.8. Aquí está el punto 8. Entonces, 1 menos 0.8 tendríamos 0.2. Aquí ya tendríamos el resultado. ¿Sí? Entonces, este es el resultado que iría aquí. En la probabilidad, la función de probabilidad de 4.2. Ahora, nos iríamos a calcular la probabilidad, la función de la probabilidad para 3. Bajo la misma fórmula de la función de distribución, cuando 3 de 3 es 0.8. Aquí tenemos el 0.8. Y para X igual a 2, que es la anterior, sería 0.3. Entonces, 8.8 menos 0.3 nos daría 0.5. Ahora no lo quiero borrar. 0.5. Y ahí tendríamos nuestro otro valor, 0.5. Ahora nos vamos a calcularlo para el 2. Nuestra probabilidad para X igual a 2. Entonces, la función de distribución para X igual a 2 nos dice que es 0.3. ¿Sí? Pero no hay función anterior. O sea, aquí la función de distribución para nosotros es 0. O sea, aquí está un 0. No existe. Entonces, 0.3 menos 0, 0.3. Y ahí tendríamos resuelto nuestra incógnita de este problema. Gracias.